En los recónditos dominio del inframundo del narcotráfico, una sombra conocida como el Mencho, cuya mera mención evoca terror, ha esquivado hábilmente la justicia, aunque su destreza para evadir la captura ha sido enigmática. Hasta mi última actualización en el 2021, los cazadores de su figura escurridiza seguían un paso atrás. Con cada pista seguida, cada informante encubierto y cada estratagema urdida, el Mencho eludía las redes que intentaban enredarlo. Pero, ¿cuál será el momento en el que el cazador se convierte en el cazado? La incertidumbre y el suspenso se entrelazan mientras el mundo se pregunta cuándo, o si se logrará romper las cadenas de su ilusión y llevarlo ante la justicia, dejando atrás una interrogante inquietante. ¿Quién será el que finalmente apague la luz en la guarida del enigmático El Mencho? Veámoslo. Y antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Todavía es un misterio lo que sucedió entre la madrugada del 29 y la noche del 26 de agosto de 2012. Durante esas horas, los sitios de noticias mexicanos comenzaron a difundir información sobre una operación de fuerzas federales en municipios de Jalisco, bloqueos en distintos puntos del estado y enfrentamientos con grupos criminales. De pronto, un rumor se convirtió en noticia. Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del entonces emergente cartel Jalisco Nueva Generación, había sido detenido en el municipio Zapopan. La prensa quiso dar santo y seña de su aprehensión y hubo la versión de que la Marina sorprendió al Mencho en una residencia del exclusivo fraccionamiento Colinas de San Javier, ubicado en el municipio Zapopan. Después se confirmó que los policías federales lo habían aprehendido en el municipio Tonaya, en la Sierra de Jalisco, al cabo de un duro enfrentamiento. En las horas siguientes, las autoridades federales y estatales ni confirmaron ni desmintieron las versiones, pero sí reportaron bloqueos, enfrentamientos y el incendio de vehículos en distintos puntos del estado. De manera oficial reportaron 7 bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, y 15 más en otros municipios del estado, con un saldo de al menos 26 autos y camiones quemados y otros 35 que sirvieron como barricadas. También hubo detenidos que presentaron las fuerzas federales, pero entre ellos no estaba el Mencho, un narcotraficante que entonces ya tenía precio. Las autoridades ofrecían 2 millones de pesos de recompensa, alrededor de $170,000 al tipo de cambio de la época, y después subieron a 19 millones, al menos una cantidad de 1.5 millones de dólares al tipo de cambio de la época. Esa cifra, por supuesto, lo colocaba muy por debajo de Joaquín El Chapo Guzmán y lejos aún de los 10 millones de dólares que hoy ofrece Estados Unidos por información que permita su captura. 3 años después de aquel episodio, en 2015, la prensa en México publicó que el Mencho sí había sido detenido durante aquellas horas de enfrentamientos y bloqueos, que la Marina lo había entregado a las autoridades estatales y que éstas, 2 horas después, lo habían liberado. De esta información dio cuenta la periodista Silvia Otero, quien tuvo acceso a información oficial de autoridades federales. Esto ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha visto crecer el poder y la influencia del grupo criminal liderado por el Mencho. Ahora es el más buscado narcotraficante mexicano. Solo en aquel año de 2012, las autoridades federales estuvieron a punto de detener al Mencho en 3 ocasiones, la primera en marzo, luego en agosto y después en septiembre. El narcotraficante siempre escapó. Desde entonces comenzó a correr una versión. Autoridades del estado de Jalisco brindaban protección al CJNG y su líder. Denuncias de policías, mantas y comunicaciones vía internet de grupos de la delincuencia apuntaban hacia el entonces secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera. Había desconfianza del gobierno federal hacia las autoridades estatales, que recurrentemente se quejaban de que las fuerzas federales no informaban de sus operaciones en el estado. La reserva creció luego de una fuerte operación en Zapopan. En marzo de 2012, las fuerzas federales habían ubicado en domicilio donde presuntamente se encontraba el Mencho. No pudieron detenerlo, pero en su lugar detuvieron a 12 operadores, entre ellos uno de los principales líderes del CJNG, Eric Valencia, conocido como el 85, quien por cierto fue liberado en enero de 2018. Pero para esta operación, las autoridades federales utilizaron helicópteros artillados y cercaron un perímetro de 5 cuadras a la redonda del domicilio ubicado en la esquina de las calles Pisis y Paseo del Rocio, en la colonia Lomas Altas. Cierren y desaparezcan de aquí.
ordenaron militares vestidos de civiles a los comercios de la zona. El enfrentamiento fue feroz durante casi media hora y se extendió hacia otras zonas de la ciudad, donde hubo reportes de al menos 16 bloqueos, incendios de vehículos, balaceras y 3 civiles muertos. De nuevo, hubo la versión de la captura del Mencho, que la Procuraduría Federal de la República desmintió. Pero las autoridades confiaban en que el cerco en torno del narcotraficante era cada vez más cerrado y muy pronto ocurriría su detención. En aquellos días jugaba a favor de las autoridades la ruptura entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, que por diversos medios, mantas y sitios de internet informaba que ya nada tenía que ver con el grupo del Mencho. Entre ambos carteles se había roto la alianza que en su momento habían formado para combatir a los Zetas. Hay que recordar que antes de ganar fama como CJNG, al grupo del Mencho lo llamaban los Matazetas y actuaban bajo el cobijo de Cártel de Sinaloa. Pero en 2012 su asociación terminó. Incluso hubo versiones de que gracias a información del Cártel de Sinaloa, las autoridades federales habían podido aprehender al 85 y su lugarteniente Otoniel Mendoza, conocido como Tony Montana. En las bandas que aparecían en Guadalajara y su zona metropolitana, los mensajes que se atribuía al Cártel de Sinaloa afirmaban que ellos nada tenían que ver con el Mencho y los hermanos Rafael, Ramón y Jesús Santiago Álvarez Ayala, siendo detenidos a finales de 2012, sus principales operadores entonces. La gente del Chapo en Jalisco acusaba al CJNG de extorsionadores, secuestradores y asesinos de gente inocente. También denunciaban la protección de autoridades locales para el Mencho y su grupo. Nunca hubo información respecto de una posible investigación contra autoridades al Estado, pero en el transcurso de aquel 2012 los operativos de las fuerzas federales se desmarcaron de las policías estatales ante la pública inconformidad de las autoridades locales. El operativo del sábado 25 de agosto, en el que participaron militares, marinos y elementos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, se mantuvo en completo sigilo y al margen del gobierno de Jalisco. La operación se llevó a cabo en los municipios de Tonaya, La Sierra y de Tonala, en la zona conurbada de Guadalajara. La entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal se dio cuenta de la magnitud de su movilización en la zona serrana al informar que utilizó 5 helicópteros tipo Black Hawk y uno tipo Mi-17 para intentar la detención del Mencho en Tonaya. En los enfrentamientos cayeron abatidos a 6 presuntos narcotraficantes y 2 policías federales resultaron heridos. También incautaron armas y equipo de comunicación. De esta operación, el gobierno federal que todavía encabezaba Felipe Calderón no informó a las autoridades de Jalisco. Según declaraciones del entonces titular estatal de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, no hubo ningún informe previo. La única señal de alerta fue aproximadamente a las 14:15 horas, cuando comenzaron a llegar al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara policías federales lesionados debido a un enfrentamiento, dijo. Pero 3 años después, en julio de 2015, un informe confidencial llegó a las manos de la periodista Silvia Otero, quien informó que la Marina sí había detenido al Mencho en Zapopan en agosto de 2012 y lo habían entregado a las autoridades locales. Estas, sin embargo, lo liberaron 2 horas después. La información reveló que Nájera, como titular de Seguridad Pública de Jalisco, habría convencido al gobernador Jorge González Márquez de liberar al Mencho, y este a su vez había consultado la decisión con autoridades federales. La noticia tuvo réplica en toda la prensa del país, pero ni el gobierno federal ni el gobernador de Jalisco desmintieron la información. El tema nunca más se abordó en la prensa nacional y nadie investigó los vínculos entre las autoridades de Jalisco y el cártel de Nemesio Ceguera. El 21 de mayo de este 2018, en Guadalajara, Luis Carlos Nájera, el ex titular de Seguridad de Jalisco, después fiscal del estado y luego secretario del trabajo en la misma entidad, fue blanco de un ataque armado cuando estaba en un restaurante de la zona rosa conocida como Chapultepec. El funcionario pudo escapar, pero 9 personas resultaron heridas, entre ellas 2 sus escoltas. Él, por su parte, renunció a la función pública luego de 2 gobiernos en funciones y de reconocer entre sus atacantes a miembros del CJNG. ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.